Estamos siendo sometidos a un proceso de repetición constante de verdades eternas. Es como la repetición. Pablo dice, miren, para mí, dice Pablo, esto no es forzoso, repetir siempre y algunas cuestiones que el Señor está hablando. Y para vosotros, dice Pablo, para nosotros, la repetición es motivo de seguridad. Es decir, Pablo necesitaba asegurarse que todos los que están siendo expuestos a esta realidad estemos entendiendo lo mismo. Así que no es molesto repetir una y otra vez los mismos asuntos, porque necesitamos que esta semilla que fue implantada en nuestros corazones, la vida del Hijo, Cristo en nosotros, comience por esta repetición, por este regar constante, comience a producir fruto, hermanos. Comience a producir el fruto de la vida de Cristo en nosotros. Así que estamos asegurándonos eso, estamos asegurándonos que lo que se está expresando a través nuestro, en nuestro día, contenga la vida del Hijo. Así que es un tiempo muy, muy especial en cuanto al entendimiento, en cuanto a lo que el Señor nos está ministrando. Y solamente hoy, en esta noche, quiero regar una vez más lo que el Señor viene hablándonos. Primera de Corintios 2:12, Pablo está hablándole a nuestros hermanos diciendo, miren, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia, hermanos, nos fue concedido. Lo voy a repetir otra vez. Pablo está hablándole a los hermanos de Corintio y le dice, escuchen hermanos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Cristo, el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos por la gracia de Dios aquello que nos fue concedido. Quiere decir que el obrar que tiene el Espíritu en nosotros es mostrarnos, es revelarnos la vida, la gracia, la gloria de la vida gloriosa del Hijo de Dios en nosotros. El obrar que tiene el Espíritu en nosotros es mostrarnos lo que nos fue concedido. Así que en otro tiempo nosotros hemos llamado obrar del Espíritu asuntos externos a nosotros. Pero lo que el apóstol está diciendo, escuchen, el Espíritu en nosotros está corriendo el velo, mostrándonos la vida que nos fue concedida, mostrándonos un evangelio de inescrutables riquezas en Cristo. Así lo menciona el obrar que tiene el Espíritu en nosotros, es revelarnos lo que nos fue concedido. Y Pablo avanza en esto diciendo, y esto es precisamente lo que nosotros hablamos, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de ser expuestos a esta verdad, porque Pablo dice, escuchen hermanos, la iglesia habla de lo que le fue dado, la iglesia habla de lo que le fue concedido, la iglesia habla del misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La iglesia habla de lo concedido, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu, ¿sí? De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Vamos a arrancar por el título. Así que, hermanos, el obrar del Espíritu, esto el Señor lo viene hablando, lo viene trayendo entre nosotros, no es algo externo, es algo interno. Esta es la dirección que trae el Espíritu, es mostrarnos a todos nosotros lo que nos fue concedido. Lo cual, dice Pablo, también nosotros hablamos, ¿sí? Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Si hablamos la palabra entre nosotros, hablamos lo concedido. Lo que nos fue concedido es la palabra, es el verbo. Cuando la palabra se convierte en lo que hablamos, es que estamos trayendo verdades eternas a nuestro tiempo y espacio. Así que Pablo avanza con esto diciendo, esto no es con palabras enseñadas por sabiduría humana.
Esto no proviene de la sabiduría de este mundo. Esto no se puede aprender en la mente del viejo hombre. Así lo dice Pablo, no es con palabras enseñadas por sabiduría humana. Él sigue hablando acerca de esto y dice, en esta sabiduría ni siquiera los gobernantes más prestigiosos de este mundo pudieron llegar a conocerle. De hecho, Pablo dice que esta sabiduría humana fue la que crucificó al Señor. Hermanos, la sabiduría humana fue la que llevó a la cruz a Cristo. La sabiduría humana fue la que llevó al Señor de la gloria a la cruz. No porque el hombre en su sabiduría lo llevó a la cruz. El Hijo entrega su vida y la vuelve a tomar. El Hijo va a la cruz por voluntad del Padre. Pero ¿qué era lo que Pablo estaba intentando explicar? La sabiduría del hombre no tiene solución. Por este problema, por la sabiduría del hombre, el Hijo tuvo que ir a la cruz. Porque esta sabiduría no podía ser redimida, porque esta sabiduría tenía que ser crucificada. Para que ahora nosotros, en el poder de la resurrección, no operemos en la sabiduría del hombre, sino que operemos en la sabiduría oculta, Cristo. Esta sabiduría, hermanos, la sabiduría humana fue la que crucificó al Señor. Fue la que crucificó al Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hermanos, yo estoy temblando cuando uno puede dilucidar, puede ver por el Espíritu esta realidad, porque cuando nosotros traemos entre nosotros, en nuestro día, nuestras percepciones, cuando traemos entre nosotros nuestras ideas, cuando traemos entre nosotros nuestras definiciones, cuando el resultado de la cruz fue concedernos la sabiduría de Dios. Una que estaba oculta, pero que ahora fue revelada para entender el propósito eterno y para hablar verdades espirituales en términos espirituales. Eso es lo que Pablo está diciendo en esos textos. Hermanos, no se puede acceder a esta realidad en la sabiduría del mundo. No se puede definir algo que es eterno en la sabiduría del hombre, porque el hombre natural no tiene acceso a la realidad eterna. No la ve. Entonces, lo que hace es definir conforme con el ámbito con el cual el hombre natural se vincula. Así que no tenemos de alguna manera permiso para redefinir aquello que es espiritual. No podemos redefinir aquello que Dios ya definió en otro ámbito. Esto ya fue definido en el ámbito Cristo y tiene que ser visto desde ese ámbito para poder traerlo y poder expresarlo conforme a lo que Dios dice. ¿Y cómo sabemos entonces que estamos redefiniendo verdades, ¿no? ¿Cómo sabemos entre nosotros que estamos operando en una sabiduría humana? Hermanos, es porque no estamos siendo transformados. Esto es porque permanecemos en el mismo estadio de nuestra fe. Porque todo lo que proviene de Dios produce una transformación en nosotros. Produce una transformación. 1 Corintios 1:30, Pablo dice, más por obra suya, más por obra del Padre, iglesia, más por obra del Padre, ustedes están en Cristo Jesús. Ese es el lugar donde vos y yo estamos. Dios no vino a resolver cuestiones nuestras temporales. Dios vino a sacarnos, hermanos, nos agarró y nos transportó a la vida gloriosa del Hijo. Más por obra del Padre, vosotros estáis en Cristo. Se entiende que esto, de alguna manera, al hombre natural no le está diciendo nada. No le está diciendo nada. ¿Dónde están mis cuestiones acá? ¿Cómo esto resuelve lo que me está pasando? Claro, el hombre natural no puede ver, no puede oír, no puede entender esta realidad. Pero los hijos de Dios, esto que Pablo está mencionando es poder de Dios, hermanos. Más por obra suya, ustedes, iglesia, nosotros estamos en Cristo, el cual Dios lo ha hecho al Hijo, sabiduría de Dios, justificación, redención. Hizo todo, pero es otra realidad, es otra realidad. El ámbito donde nosotros fuimos trasladados es Cristo. Estamos en Él. Parece que volvimos a los encuentros en nuestra casa, ¿no? Cuando empezamos a entender nuestro posicionamiento en el Señor. Pero ahora con una luz, con un entendimiento mucho más profundo de esta realidad. Y cómo gestionamos esto que está en el ámbito eterno para traerlo y expresarlo
en nuestro tiempo, no redefiniendo cuestiones temporales, sino lo que Dios definió en su Hijo, poder expresarlo entre nosotros. Así que fuimos trasladados al ámbito Cristo, fuimos trasladados al Hijo. Él es la imagen de su sustancia y lo que el Señor nos está diciendo, escuchen, Cristo es el diseño donde el Hijo es la cabeza, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Nos vamos a detener un poquito ahí porque no fuimos trasladados a un Cristo individual. Fuimos trasladados, o la imagen misma de su sustancia es un diseño eterno que es corporativo, que tiene a Cristo como la cabeza y tiene a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Porque si nosotros estamos vinculándonos con un Jesús histórico, ¿sí? Si nosotros en nuestra mente tenemos a un Jesús histórico, eso no se necesitan los ojos del Espíritu para poder verlo. Al Jesús histórico lo puedes estudiar, lo puedes encontrar en cualquier historia, puedes encontrar lo que hizo, lo que dejó de hacer, puedes encontrar todo. Pero eso se ve con los ojos naturales, ¿se entiende? Pero, y si nosotros nos estamos vinculando con un Cristo individual, claro, se tiene que ver desde los ojos del Espíritu, pero lo estamos viendo de lejos. Hermanos, en el laboratorio, cuando agarrás el microscopio y pones una lente, pones el 1 por, vos ves una figura, lo estás viendo de lejos. El Señor nos está diciendo, acérquense más, acércate más al trono de la gracia, porque eso que vos estás viendo como una figura individual es una figura corporativa. Estamos inmersos en el Hijo. Acércate más al trono de la gracia para poder ver con mayor nitidez que Dios te hizo parte del Hijo. Sos miembro de su cuerpo, carne de su carne, hueso de su hueso. Así lo mencionan. Esa es la respuesta que el Padre nos dio. Con el aumento de Cristo, el obrar que tiene el Espíritu es mostrarnos esta realidad, hermanos. Es mostrarnos que vos y yo somos parte del cuerpo de Cristo, pero eso no se ve de lejos, hermano. De lejos vas a ver un Jesús individual, pero cuando te acercás al trono te vas a ver inmerso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hermanos. Nos vamos a ver unidos a Él. Esto es glorioso, hermanos. Si esto no está atravesando nuestro día, es porque no lo hemos podido ver todavía. La unión que tenemos en Él. ¿Saben lo que significa eso? En lo que podemos entender que tal como Él es, así somos nosotros. Que tal como el Hijo es, así es su iglesia. Que no hay nada más alto, más glorioso, que cuando los santos se reúnen bajo esta realidad, que la iglesia necesita ser redefinida en estos términos, porque la iglesia no es un montón de gente reunida escuchando a alguien. Hermanos, estamos sentados vos y yo en una mesa, aprendiendo a conocerle, fijando los ojos en Él, porque necesitamos que el aumento de Cristo, aumentar la visión espiritual de nuestra realidad en Cristo, para dejar de hablar de nuestros vacíos y comenzar a hablar de la llenura, comenzar a hablar de la vida que nos fue concedida, comenzar a hablar de la identidad que tenemos como hijos. Así que, miren, el conocimiento que se produce por medio de la renovación del entendimiento es una obra del Espíritu. Me quiero detener acá. Pablo dice, y lo dice de esta manera, es decir, el conocimiento que se produce por medio de la renovación del entendimiento es una obra del Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Esto lo van a encontrar en Colosenses capítulo 3. Pablo insta y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévense en el entendimiento para que puedan conocerle, para que sigamos conociéndole. Así que, hermanos, este conocimiento que Pablo habla, escuchen esto, no depende de tu edad. No depende de tu edad. No importa ni cuán chiquito sos, Salvi, no importa ni cuán grande, cuántos años tiene el último de nosotros. Esto no depende de tu edad. Este conocimiento no depende de tu condición social. Hermano, esto no depende de tu contexto social.
no depende de tu contexto social, no depende de tu educación. No depende si fuiste universitario o si no terminaste el secundario. Esto no depende. Tenemos que salir de evaluar en la mente natural asuntos que son eternos. Esto no depende de nada temporal. No importa lo que te pasó, lo que te está pasando o lo que te va a pasar. Esto, si estás en Cristo, está disponible. Identificar que hay una sabiduría que es humana, que hay ojos que no pueden ver, que hay oídos que no pueden escuchar, que hay un corazón al cual esto no puede ser revelado, que este entendimiento no puede ser subido, dice Pablo, nos direcciona, hermanos, a saber cuál es la verdadera fuente de nuestro sustento. Hay ojos que no pueden ver, hay oídos que no pueden escuchar, hay mentes que no pueden entender, hay un corazón que no se le puede revelar esto. Entender cuál es el problema nos va a llevar a reconocer cuál es la fuente verdadera de nuestro sustento. Es una obra espiritual. Si estás en Cristo, naciste del Espíritu y tenés acceso a este conocimiento. Pablo dice, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. ¿Saben qué? Aún lo profundo de Dios. ¿Dónde está la educación nuestra ahí? Es por el Espíritu que recibimos, que escudriña lo profundo de Dios. Es el Espíritu, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si hay algún pensamiento entre nosotros que esté desestimando esta realidad, que esté poniendo a prueba la calidad de la vida que hemos recibido, debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Porque la fuente de nuestra sabiduría es Él. La fuente de nuestra sabiduría es Él. El Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Así que esto no está en nuestras habilidades, no importa de dónde venís, quién sos, ahora importa dónde Dios te puso. Eso es lo que te define. Eso es lo que te da acceso para poder conocerle. Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, hermanos, ustedes fueron vivificados en el Espíritu. Es una locura que ahora intenten abordar un asunto espiritual en la carne, que crean que los recursos naturales tienen algo de implicancia en el conocimiento del Espíritu, de esta realidad que es eterna. Si fueron vivificados por el Espíritu, ahora anden por el Espíritu. Y el Espíritu, el andar por el Espíritu, hermano, no somos hermanos con superpoderes. Es decir, somos personas que estamos conociendo, teniendo conciencia de la vida que nos fue dada, porque el Espíritu revela lo concedido. Una persona espiritual es una persona que tiene conciencia de los recursos de la casa. Una persona espiritual es una persona que conoce la vida que le fue dada y que está encontrando en un evangelio de inescrutables riquezas en Cristo todo lo que el Padre está pidiendo para un andar digno del evangelio que hemos recibido. Estamos completos en Él. Pero esta llenura, el estar completos en Él, no es para nosotros, es para andar conforme a sus pisadas. Esto no es para llevar una vida cómoda y feliz nosotros. Esto es para dar a la medida de la demanda que el Padre está pidiendo. Es decir, no debemos pensar que nos falta algo para avanzar en el conocimiento de Él. Ninguno de nosotros, hermanos, debería pensar que le falta algo para avanzar en el conocimiento de Cristo. No importa, todo lo otro son excusas. Estamos descubriendo el engaño. Estamos por el Espíritu identificando al viejo hombre que presenta todo el tiempo argumentos para no avanzar en el entendimiento y en el conocimiento de Cristo. Porque puede decir, no, me tocó vivir una vida difícil, no tuve los recursos o los tuve. Diferentes motivos, argumentos. Así que si nosotros pensamos que hay diferencias entre nosotros, pensaríamos que Dios hace algún tipo de acepción de personas concediéndonos a cada uno de nosotros un espíritu diferente para poder acceder a esta realidad. La expresión de Pablo, ¿saben cuál es? A nosotros. La pregunta es si vos sos parte de nosotros o no sos parte de nosotros. La pregunta es si vos te ves identificado en el nosotros o todavía te ves individual. A nosotros. Los que están en Cristo son los nosotros.
Los que están en Cristo son los nosotros, hermanos. A nosotros, dice Pablo. Somos los nosotros. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Hermanos, para poder acceder, para poder conocerle y para poder expresar esta realidad. Claro, cuando la mente del viejo hombre es operativa en nosotros, no se nos permite vernos unidos a Cristo. Lo repito otra vez. Cuando la mente del viejo hombre está operativa en nuestro día, me desvinculo de esta realidad. Sí, ya no soy el nosotros, no me puedo ver en el nosotros. Nos vemos fuera del nosotros y ahora empiezan a llegar argumentos, conclusiones en los pensamientos de que estamos en algún tipo de desigualdad de condiciones. Solamente por haber nacido en familia distinta, en contextos distintos, en experiencias distintas. ¿Sabe cómo Pablo resuelve esto? Colosenses 3:11 dice: en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no hay esclavo y no hay libre. Si está diciendo un esclavo, y piensen en la vida de un esclavo, y piensen en un libre y en todo lo que una persona libre puede alcanzar en el ámbito natural, y piensen en la vida natural de una persona esclava. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Eso no tiene relevancia, porque nada de lo que está en el ámbito natural puede tener algo de significancia en la eternidad de Dios, porque nada de lo que está acá puede definir esto. Por eso el Padre nos coloca en la sabiduría de Dios para poder hablar verdades espirituales en términos espirituales. No importa si sos esclavo o sos libre. En esta realidad de la cual estamos hablando, Cristo es el todo y en todos. Efesios 2, Pablo dice, escuchen, el nuevo hombre fue creado y fue creado dentro nuestro, pero Colosenses 3 habla de que este hombre necesita ser renovado en el entendimiento. Es decir, lo que los apóstoles están diciendo en todas las cartas es lo mismo. Esto ya es una realidad en ustedes. Ustedes están en el Hijo. Ustedes están en la nueva creación, ustedes son la nueva creación, pero escuchen, hermanos, esto es solo el comienzo. Necesitamos ser renovados en el entendimiento de esta realidad y para eso, hermano, tenés todo. Te fue concedido todo. Lo demás son excusas, son argumentos que se levantan contra el conocimiento, contra este entendimiento de los recursos que tenemos como hijos en Cristo para disfrutar y para dar a conocer esta verdad. Así que sí, esta realidad es un sí y un amén dentro nuestro, pero hermanos, necesitamos ser renovados. Necesitamos avanzar hacia la próxima estación en el entendimiento, y una próxima estación es conocer más todo lo que nos fue concedido en Él. El tiempo corre y es gracia. Claro, cuando uno puede ver algo de esto, el tiempo empieza a correr, hermanos. Y cada interrupción que ocurre en nuestro día es caro. Cuando esta obra se empieza a interrumpir entre nosotros, es costoso. Es costoso. En términos de edificación, hay pérdidas de recursos, pérdida de tiempo, pérdida en la eficacia, en el avance de esta realidad. Así que estamos tratando de identificar por el Espíritu todas aquellas interrupciones en ser aquello que Dios dijo que ya somos. ¿Sí? Esa es la batalla de nuestra fe. Así que miren, hay en nosotros dos fuentes. Es así como lo venimos hablando, es así como las Escrituras lo plantean. Lucas nos compartía la otra vez en el encuentro diciendo: una cosa es el pozo de Jacob, ¿verdad? Es una fuente, es un lugar donde la gente iba a sacar agua. Y por otro lado, ¿quién aparece en Juan 4? El Señor. Así que por un lado está el pozo de Jacob y por otro lado aparece Cristo ahora. Aparece la realidad, aparece el sustento de todas las cosas, aparece el celestial. Y esto es lo que estamos entendiendo, hermanos, cuando el Espíritu gobierna nuestra alma, hermanos, ahora pensamos y hablamos conforme a lo que se nos fue concedido, ¿verdad? Pero cuando la carne gobierna el alma, nos expresamos en una mente desunida, en una mente enemistada y hablamos de nuestros vacíos. Esas son la gran diferencia. Cuando el Espíritu gobierna mi alma, yo expreso una realidad, hablo conforme a lo que se me fue dado, hablo verdad.
Pero cuando la carne gobierna mi alma, yo estoy hablando de mis vacíos. Estoy hablando de mis vacíos. Estoy operando en una mente que no me permite verme unido a Cristo. Así que miren la pregunta que le hace la mujer samaritana al Señor. Y les dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Escuchen, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esa es la pregunta que le está haciendo. Hermanos, esta es nuestra alma. Esta es nuestra alma. Ahora se encuentra con la realidad del espíritu y el alma toda su vida aprendió que tenía que ir a sacar agua de ese pozo. Y nosotros funcionamos en ese protocolo. Nosotros vamos todos los días a buscar de ese pozo, a sacar el agua, hasta que un día aparece el Señor. Hasta que ahora esta realidad empieza a gobernar nuestra vida. Y la pregunta es, pará, no puede ser esto. ¿Acaso esto es mayor de todo lo que nosotros vivimos? ¿Acaso vos sos mayor que nuestro padre Jacob? No puede ver y no puede entender las cosas del Espíritu. No lo puede ver, hermanos. No puede entender que el que estaba ahí era la fuente de agua de vida. Esto es lo que nos está pasando en nuestro interior. Esta es la lucha que nuestra alma está experimentando. Nuestra alma sabe que tiene que ir a buscar de ese pozo porque así lo aprendió, así fuimos enseñados, pero ahora hay otra realidad dentro nuestro. Ahora Cristo es el sustento. Ahora Cristo es quien nos sustenta. Nuestra alma va a ir un par de veces más a buscar del pozo donde aprendió. Pero estamos aprendiendo a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo para ser sustentado por un agua que si la bebemos no vamos a tener que ir a buscarla otra vez. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro Padre? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebe de ese pozo va a volver a tener sed. Esa es la promesa que nos da el Señor. Cualquiera que bebe de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida que brote para eternidad. Hermanos, cuando la fuente de la cual nos estamos sustentando es la carne, el resultado es esclavitud. Cuando la fuente es la carne, el resultado es esclavitud. Vas a tener que volver a ir a buscar agua. Vas a tener que volver a ese lugar. Hay un cepo, hay una esclavitud. Pero cuando la fuente es el Espíritu hay libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, cuando la fuente es la carne, el resultado es la repetición. Cuando la fuente es la carne, el resultado es repetición. ¿Vieron? Dando vueltas por una manzana. ¿No pasamos ya por acá? La pregunta es esta. ¿No pasamos ya por acá? Este lugar ya está conocido. Repetición, esclavitud, cepos de la carne que nos pone. Tenemos que volver a ese lugar. Sin embargo, hermanos, cuando bebemos de él, el resultado es vida eterna. Es conocimiento, la vida eterna. Lo que Jesús le estaba diciendo es conocimiento. Vamos a entender de que el Evangelio viene a llevarnos a una dinámica de conocimiento. No vamos a volver a pasar por el mismo lugar porque esto es un éxodo a Él, directamente a Él. Cuando bebemos de Jacob, del pozo de Jacob, terminamos en nosotros mismos, pero cuando bebemos de Cristo terminamos siendo funcionales al cuerpo. Esa es la gran diferencia, hermanos. Así que hay una mente que es la mente de Cristo, que nos permite acceder a esta realidad, que nos permite verlo todo de esta manera para poder hablar verdades espirituales en términos espirituales. Lo repito otra vez, hay una mente que es la mente de Cristo, que nos permite ahora verlo todo de esta manera y nos permite hablar conforme a lo concedido, trayendo verdades espirituales en términos espirituales. Pero la mente del hombre natural no tiene acceso a esta realidad, por lo tanto, cuando intenta abordar un asunto eterno, lo que hace es imaginar, hermanos.
y consecuentemente a las ideas de su imaginación, habla, trayendo definiciones temporales de verdades que son eternas. Esa es la tragedia. Esto lo venimos repitiendo. Tener imágenes erróneas en cualquier asunto de nuestra vida nos va a mantener en el plano de la imaginación y no en el plano de la transformación. Cuando nosotros tenemos imágenes erróneas en cualquier asunto de nuestra vida, nos mantiene en un plano de la imaginación y no nos puede transformar, porque solo el Espíritu revela la imagen correcta, que es Cristo, a la cual estamos siendo transformados, pero el hombre natural no tiene acceso a esa imagen. El hombre natural imagina. Entonces es el peligro que tenemos entre nosotros que se expresa el pecado de la idolatría. Porque la idolatría es rendir culto a las imágenes, a las ideas de la imaginación. Claro, nosotros no nos postramos ante una estatua, pero sí tenemos ideas erróneas en cuanto a nuestra esposa. Tenemos ideas erróneas en cuanto a nuestro jefe, en cuanto a nuestros hermanos. Tenemos ideas erróneas en cuanto a la iglesia. Hemos definido la iglesia en la perspectiva del hombre natural. Y funcionamos y servimos conforme a las ideas que están en nuestra imaginación. Pero se nos fue dada la mente de Cristo. Los que están en Cristo se les fue dada la mente de Cristo para poder ver y entender esta realidad y poder hablar verdades espirituales en términos espirituales. Hermanos, dos cosas de las que puedo resumir en este año que venimos hablando y poniendo como fundamento. Una, estamos asumiendo nuestra responsabilidad en cuanto a la administración de lo que estamos expresando. Lo repito otra vez, estamos asumiendo nuestra responsabilidad en cuanto a lo que estamos expresando. Porque hemos entendido que si no estamos expresando a Cristo es porque no lo queremos hacer. Es duro, pero es una verdad. Porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque tenemos acceso al conocimiento y hay una gracia obrando en favor de esto en todo tiempo. Y otra de las cosas que hemos hablado es que estamos ajustando lo espiritual a lo espiritual. Es que ya no estamos llamando paz a lo que Dios nos llama paz. Que no estamos llamando fidelidad a lo que Dios ya no llama fidelidad. Y la pregunta es esta: ¿cómo esto entra en vigencia entre nosotros? ¿Cómo esto entonces ocurre entre nosotros o cómo esto se empieza a acelerar entre nosotros? Miren, Jesús lo va a plantear de la siguiente manera. Jesús lo va a plantear de esta manera a través de una parábola y va a decir: escuchen, miren, el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Así va a decir. El reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro que estaba escondido en un campo y habiéndolo hallado, habiendo encontrado el tesoro, lo que hace es gozosamente va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Hermanos, compra el campo. El campo, la tierra, es el alma. Eso está en toda la Escritura. Es lo que hay que comprar, es lo que tiene que ser conquistado entre nosotros. El alma es la que está sufriendo el proceso de transformación y de modelación a la imagen de Cristo. Y ahí el Señor estaba diciendo: escuchen, es así como ocurre. No hay manera de que nosotros podamos avanzar en un entendimiento mayor conservando nuestra vida tal cual la conocemos. No hay forma. El tesoro permanece oculto, pero permanece oculto al hombre natural. El hombre natural solamente ve un campo, no puede ver a Cristo. No podemos conocer a Cristo y el valor que tiene Cristo en aquello que las Escrituras llaman primer hombre, Adán, carne. El hombre natural no puede ver y no puede entender las cosas del Espíritu, es una locura. Ahora, ver el valor del tesoro es el primer paso. Todos nosotros lo hemos visto. Hemos visto a Cristo, hemos visto el tesoro, lo hemos encontrado, hermanos. Pero el fruto de esta revelación es que vos estás vendiendo todo lo que sos. El fruto de esta revelación es que vos estás quedando atrás, hermano. El fruto de esta revelación, en términos apostólicos, Pablo diría: por esta causa, nosotros nos estamos despojando de todo lo que somos, nos estamos despojando del viejo hombre
y nos estamos vistiendo del nuevo hombre, estamos comprando el campo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, hay una manera, esto no se trata de verlo, esto se trata de poseerlo. Esto se trata ahora de poseer el tesoro, de ser revestidos de Cristo, de ser renovados en el entendimiento de esta realidad para hacer una expresión, ¿sí?, de esta verdad eterna en nuestros días. Pablo lo escribe, lo entiende, lo ve y dice, es por esta causa que todo lo que para mí era valioso, ahora lo estimo como pérdida, como basura, y ciertamente todas las cosas para mí ahora ya carecen de valor por la excelencia del conocimiento de Cristo. La iglesia, hermano, tiene un punto, tiene un norte, tiene un punto de comparación, pero se ve desde los ojos del Espíritu. El tesoro está oculto, está oculto. Está oculto al viejo hombre, está oculto a la mente natural, está oculto para el mundo, pero es un misterio revelado para los hijos. Es el punto de comparación por el cual nosotros estamos perdiendo nuestra vida para poder poseerlo. Pablo dice, para ser hallado en Él, para ser hallado en Cristo. Pero escuchen, no hay manera de poseerlo si no tomamos la cruz. No hay manera de poseerlo a no ser que perdamos nuestra propia vida, que vendamos todo lo que somos, porque es la manera en que ocurre, porque esto es otra realidad. Nada de esta realidad puede entrar acá. No es un capricho de Dios, hermanos. No es un eslogan. Es que no podemos acceder a la eternidad de Dios. Cuando hablamos de eternidad estoy hablando al ámbito Cristo, a no ser que renunciemos a nuestra propia vida. No se puede. Así que cuando nosotros le vemos y vemos el diseño, tenemos este punto de comparación. Miren lo que dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo dice, esto les comunico, hermanos, les requiero en el Señor esto, que ya no anden como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. No anden en la mente del viejo hombre. Les requiero esto, iglesia, no anden en la vanidad de su mente. Esta mente tiene el entendimiento entenebrecido, está excluida de la vida de Dios. No puede ver, no puede entender. No intentemos abordar un asunto eterno en la mente del viejo hombre. Ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Si en verdad, dice Pablo, están siendo enseñados por Él, si en verdad la verdad les está enseñando, ustedes se están despojando del viejo hombre. Es lo que Jesús había dicho. Si están aprendiendo a Cristo, se están despojando del viejo hombre y están siendo revestidos de Él. Y miren lo que dice acá. Por lo cual, hermanos, está a continuación de lo que Pablo está diciendo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para. ¿Qué está diciendo? Porque nosotros vemos todo esto como una experiencia individual. Porque nosotros nos vemos desunidos a la realidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el Señor, por el Espíritu, una y otra vez nos está diciendo nada ocurre en un ámbito individual. Todo esto está ocurriendo en Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, dice Pablo, hablen verdad con su prójimo porque son miembros los unos de los otros. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que si nosotros hablamos desde el viejo hombre, hablamos mentira. Si nosotros hablamos desde la vieja creación, desde el viejo hombre, estamos hablando mentira. Traer a la mesa al viejo hombre, traer un pensamiento del hombre natural, es hablar mentira. No se mientan, dice Pablo. No se vinculen con la mente del viejo hombre porque la base que tiene este hombre es el engaño. Este hombre no puede entender las cosas del Espíritu. Este hombre no puede discernir la verdad. Habla mentira. Por más que esté en lo cierto y tenga su propia justicia, pero no es conforme a la realidad eterna.